Hola, buenas noches a todos. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, buenas Sí. noches. Bueno, vamos a empezar para que nos dé tiempo de practicar más en SPSS, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a revisar la elaboración de los cuadros de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué leyeron sobre este tema? ¿Nada? Bueno. eh, Una vez que ustedes ya se plantearon su pregunta de investigación, hicieron todo el proceso de elaboración del protocolo de investigación y empezaron a recabar sus datos, es importante que les queden claro cada uno de los componentes del fenómeno de causalidad. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que íbamos a volver a retomar esos términos? Esto que ven aquí abajito se conoce como el diseño arquitectónico. Entonces, este enfoque metodológico o enfoque científico lo que nos permite determinar es que quede claro cuál va a ser el estado basal de la población, es decir, qué población ustedes están estudiando, cuáles fueron los criterios de selección, y esto va enfocado a los criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. ¿Cuál es la maniobra? Que en este caso ustedes la conocen como variable independiente. Y recuerden, para que nosotros podamos hacer pruebas estadísticas necesitamos una maniobra de comparación, es decir, vamos a tener la maniobra principal y el comparador, ¿de acuerdo? Y luego el desenlace que ustedes están buscando. Ahora, este orden cronológico de ver el fenómeno de causalidad es importante. ¿Por qué? Porque a partir de ello ustedes van a determinar qué variables son las que van a incluir en su cuadro uno, que tiene que ver con las características basales de la población, qué variables van a incluir en el cuadro 1.5 o 2, es decir, cómo voy a contrastar las variables del estado basal y la maniobra y posteriormente cómo voy a evaluar el desenlace y plasmarlo en un cuadro de resultados. Entonces, la clase anterior lo que vimos es parte de estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque a partir de esa clasificación de las variables, sobre todo a nivel de las variables cuantitativas de libre distribución y distribución normal, voy a elegir la prueba estadística y ya vimos que en las variables cualitativas no tenemos tanto problema porque no importa si son variables cualitativas, nominales o ordinales, les va a tocar una prueba estadística específica, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? A veces me pierdo mucho hablando, entonces en ocasiones ustedes escriben aquí en el chat. Entonces, si hay alguna duda, pueden interrumpirme, levantar la mano para que los pueda ver, ¿vale? Entonces, em, ok. ¿Qué vamos a plasmar en el cuadro uno? El cuadro uno tiene que ver con las características basales de su población. Es decir, ustedes deben de dejar con toda claridad qué población estudiaron, cuáles fueron las características que esa población tuvo antes de ser expuesta a la maniobra. Y con esto me refiero a las características clínicas, de laboratorio o sociodemográficas que tuvo esa población. Entonces, en el cuadro uno no vamos a utilizar ninguna prueba estadística. Lo único que vamos a utilizar es lo que vimos la clase anterior, que tiene que ver con estadística descriptiva, es decir, medidas de tendencia central y de dispersión según corresponda de acuerdo al tipo de la variable que ustedes quieren mostrar. Y recuerden, deben de seguir un orden lógico, ¿vale? Entonces, el orden en el que ustedes van a ir acomodando las variables de su cuadro uno de resultados y en general de todos los cuadros de resultados debe de seguir un orden clínico. Entonces, primero empezarían con las variables de la ficha de identificación, los antecedentes de ese paciente, el padecimiento actual, la exploración física y laboratorio y gabinete y hasta el final del desenlace, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el ejemplo del cuadro 1. Este es un eh, proyecto de investigación que hice en la maestría. Entonces, el objetivo de este proyecto fue evaluar la asociación entre la condición física y los parámetros cardiometabólicos. Mande, dígame, doctor. Doctor Gabriel, ¿tiene alguna pregunta?
No, no, se me encendió el micrófono, Ah, gracias. ok, perfecto. Perdón. No se preocupe. Entonces, ¿cuáles fueron los parámetros cardiometabólicos que nosotros medimos? Fue índice de masa corporal, presión arterial sistólica y diastólica, índice triglicéridos glucosa, que es un marcador subrogado para medir resistencia a la insulina, glucosa, triglicéridos, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de grasa visceral, porcentaje de masa muscular y perímetro de cintura en pacientes con riesgo alto de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, ese fue el objetivo de la investigación. Ahora, ¿cómo hicimos la demarcación de la población que nosotros estudiamos? No podemos estudiar a todos los pacientes con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Tenemos una población mexicana y ya de por sí la población mexicana eh, tiene un fenotipo a desarrollar este tipo de enfermedad. Entonces, la primera instancia fue realizar la demarcación diagnóstica, que es lo que ustedes conocen como criterios de selección. Entonces, primero sería delimitar la edad de mi población, es decir, de qué edad a qué edad yo voy a estudiar esa población. Segundo, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de riesgo alto para desarrollar diabetes tipo 2? Eso nosotros lo hicimos con el cuestionario Findix basado en un puntaje de un artículo que ya se había publicado anteriormente, que un puntaje en el FINGRES igual o mayor a 8 tenía una probabilidad de identificar resistencia a la insulina en más del 80% de la población. Eh, ahora, eh, ¿cuáles son los pacientes que nosotros, bueno, pacientes, es obvio que teníamos que estudiar a pacientes sin consumo de hipoglucemiantes y que firmaran el consentimiento informado. Ahora, ¿qué pacientes excluimos? No excluimos a pacientes embarazadas, atletas de alto rendimiento, pacientes con alguna enfermedad osteoarticular aguda que limitara la marcha en ese momento, imposibilidad de caminar, angina inestable en el primer mes de evolución o que tuvieron algún infarto agudo miocardio en el primer mes de evolución, frecuencia cardíaca mayor o igual a 120 latidos por minuto, una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 y una presión arterial diastólica mayor a 100 con una saturación menor a 80%. Ahora, ¿por qué excluimos a estos pacientes? Porque la manera en la que nosotros realizamos la medición de la condición física fue a través de la prueba de la caminata de los 6 minutos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les comentaba que esta prueba se realiza haciendo caminar al paciente a lo largo de un pasillo que tiene una dimensión de 30 metros? Y el objetivo es que el paciente camine lo más rápido posible sin correr y el resultado de esa prueba es cuántos metros alcanzó en ese tiempo. Entonces, así es la manera en que nosotros evaluamos la condición física. Ahora, ¿cuáles fueron las maniobras periféricas, el nivel y tipo de actividad física? ¿Cuál fue el desenlace? Buscar realmente si había una asociación entre estos parámetros cardiometabólicos y el nivel de condición física. Lo que nosotros esperábamos era que los pacientes del cuartil 4, es decir, los pacientes que designamos como alta condición física, tuvieran mejores parámetros cardiometabólicos, pero ahorita van a ver qué es lo que pasó. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda de cuál fue el objetivo de esta investigación? Esto es importante que lo entiendan para que vayan comprendiendo el porqué de cada uno de los cuadros de resultados, ¿no? No, Ok. Ahora, el cuadro uno. Entonces, el cuadro uno, la finalidad que tiene o el objetivo es que yo plasme en ese cuadro todas las características basales de mi población. Aquí incluimos a pacientes de 20 a 60 años, pero les decía la clase anterior, eh, algo que tengo que demostrar o plasmar en el cuadro uno de resultados es, sí incluía pacientes de 20 a 60 años, pero de esa población, es decir, de los 200 pacientes que yo estudié, ¿cuál es la población referente al grupo etario que es más representativa de esa población que yo estudié? Porque con base a eso van a poderse trasladar esos resultados a una población en general. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tienen que poner. ¿Cuáles son las variables que no tendrían que incluir en el cuadro no de resultados? Esto. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo, o sea, esta es una constante. Si un paciente tiene menos de 8 puntos, no tendría por qué yo estarlo incluyendo en mi población de estudio. ¿De acuerdo? Y esto, pacientes con consumo de hipoglucemiantes. Eso es un criterio de exclusión, es decir, es una condición que por alguna u otra razón no me va a permitir evaluar de manera fidedigna la maniobra que yo estoy estudiando. Y segundo, la demarcación pronóstica. La demarcación pronóstica tiene que ver con todas aquellas variables que están alrededor de la historia natural de la enfermedad
antes de que ese paciente sea expuesto a la maniobra que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ustedes tienen que describir con toda claridad todas estas características que ustedes tomaron en cuenta antes de que esa población estuviera expuesta a la maniobra que están estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que va a abarcar el cuadro uno de resultados. Ahora, los resultados van a estar presentados de acuerdo al tipo de variable, ¿vale? Y el título del cuadro uno de resultados debe explicar por sí solo qué es lo que estamos tratando de representar en este cuadro uno de resultados. Entonces, ¿se acuerdan cómo resumimos las variables cualitativas? ¿Cuál es la medida de tendencia central y la medida de dispersión de estas variables? De las cuantitativas. De las cualitativas. Por ejemplo, ahí tienen la mm, variable sexo y tienen mujer. ¿Cómo la están presentando o cómo se está resumiendo esa variable? en porcentaje Ajá. de Esa sería la medidas medida de dispersión y la n es que de frecuencia. la frecuencia, que es la medida de tendencia central, ¿vale? Entonces, las variables cualitativas se van a resumir como frecuencia y porcentaje. Aquí no importa si son variables ordinales o nominales, las vamos a resumir de la misma manera, frecuencia y porcentaje. Ahora, ¿cómo resumimos las variables cuantitativas de libre distribución? Ahí en ese cuadro, ¿cuál es una variable cuantitativa de libre distribución? La edad. Ajá, exacto. Muy bien. Entonces, esa variable la resumimos con mediana y rango intercuartil, que lo que colocamos es el percentil 25 y 75, ¿de acuerdo? Otra variable cuantitativa de libre distribución, pues es el nivel de actividad física, medida en METs por minuto por semana. Ahora, es importante que en el cuadro 1 de resultados siempre coloquen el tamaño de muestra que ustedes estudiaron, ¿de acuerdo? Que va a estar en la parte superior derecha para mí, creo que también para ustedes, ¿vale? Y después van a colocar la variable. Es importante que coloquen el nombre de la variable, la unidad de medición, es decir, si yo coloco edad y no colocar años, no queda claro cuál es la unidad de medición de esa variable, ¿de acuerdo? Después van a colocar la medida de tendencia central que le corresponde a esa variable. En este caso, como es una variable cuantitativa de libre distribución, pues es la mediana. Pero aquí arriba, esta es una variable cualitativa dicotómica nominal, entonces le corresponde n. Esta n representa la frecuencia, es decir, la medida de tendencia central de esta variable. Posteriormente, colocan la medida de dispersión, en este caso en la variable cuantitativa de libre distribución es el rango intercuartil, y en el caso de la variable cualitativa, pues es el porcentaje, ¿vale? Y entonces aquí ya se está entendiendo que este 142 corresponde a la frecuencia y lo que está en paréntesis corresponde al porcentaje. Y lo mismo en la variable cuantitativa de libre distribución, que el 44 corresponde a mi mediana y que el 30 corresponde a mi percentil 25 y el 53 al percentil 75. Ahora, ¿cómo vamos a resumir las variables cuantitativas de distribución normal? ¿Se acuerdan? Sí, que la medida de tendencia central va a ser la media y sus medidas de dispersión va a ser la de desviación estándar. Perfecto, doctora, muy bien. Así es, tal cual lo acaba de decir la doctora Yarisbet, así es como vamos a resumir las variables cuantitativas de distribución normal. En esta parte, en este segundo bloque del primer cuadro, ¿cuál sería una variable cuantitativa de distribución normal? Los metros alcanzados. Ajá, en la caminata. Ujú. Ok. Ujú, muy bien, doctora. ¿Qué otra? Hay dos en este cuadro. Sí, el índice de masa corporal. Ajá, vale, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que la clase pasada también les comentaba que una variable cuantitativa
la podemos volver una variable cualitativa ordinal. Entonces, vean, algo de lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a analizar los resultados de este estudio es que cuando analizamos el índice de masa corporal de forma cuantitativa, ¿qué les está diciendo? Que la media en el índice de masa corporal de la población fue de 27,92 con una desviación estándar de más menos 5,2. Pero ahora, ¿qué pasa cuando analizamos esa misma variable, pero siendo una variable cualitativa ordinal? ¿Qué observan ahí? ¿Qué es lo que dice la encuesta de Sanut? Creo que la última es del 2023. ¿Cuál es la proporción de normopeso y obesidad y sobrepeso en nuestra población mexicana? Pues que ¿Nadie? justamente se categoriza, ¿no? Ahora sí que esas tres variantes, menor de 25 a 30 y mayor a 30 se categorizaron. Ujú. Pero aquí lo importante es que la población, o sea, nosotros estudiamos a 180 pacientes que fueron representativos ya de acuerdo con el tamaño de muestra de una población que tiene riesgo alto de desarrollar diabetes tipo 2. Ahora vean, ¿qué porcentaje de esa población tiene un índice de masa corporal categorizado como normopeso? Solamente el 29,4%, ni siquiera el 50% de nuestra población tiene normopeso. Entonces, ¿qué dice la encuesta de salud? Que la proporción o la relación en encontrar un paciente con normopeso y sobrepeso puede ser hasta de 2 a 1, es decir, encontrar un paciente con normopeso por dos pacientes con uno con sobrepeso y obesidad. Entonces, esto eh, coincide con lo que dice la encuesta nacional de nutrición, ¿vale? Entonces, vean. Pacientes tan solo con sobrepeso, 34,4%. Pacientes ya con obesidad, 36,1%. Entonces, más del 60% de la población tiene sobrepeso y obesidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ustedes le tienen que dar el sentido clínico al cuadro de resultados. O sea, aquí mi objetivo o la población que yo estudié tenía que ver con esta parte que hemos normalizado mucho, el sobrepeso y la obesidad, y nosotros estamos en el primer nivel de atención, entonces nadie voltea a ver al paciente que llega por una rinofaringitis y que llega con sobrepeso. Solamente tratamos en ese momento el cuadro agudo del paciente, pero ya no nos preocupamos porque ese paciente tiene un índice de masa corporal de 25. Entonces, ya de acuerdo con el nuevo consenso de Lancet para la obesidad preclínica y clínica, pues entonces tenemos que empezar a actuar desde antes en estos pacientes si realmente queremos cambiar la historia natural de la enfermedad. Entonces, resumiendo esto, es que ustedes tienen esa libertad de poder mostrar esa variable cuantitativa o cualitativa orinal, dependiendo de lo que ustedes quieren resaltar en sus cuadros de resultados, que eso va a depender con el objetivo que ustedes se plantearon al principio de su investigación. ¿Dudas? No, No, ¿No? tampoco. Per- Perfecto. Entonces, no se les olvide seguir ese orden clínico. Ahora, al final, al pie del cuadro de resultados, tienen que especificar todas las abreviaturas que ustedes colocaron. El lector, ya sea quien lea su tesis y solamente quieren plasmar los resultados en una tesis o quieren publicar esos resultados de la tesis en alguna revista, el lector no tiene por qué tener la necesidad de estarse regresando en el glosario para ver qué significa. O sea, donde nosotros colocamos el cuadro de resultados debe entenderse por sí solo, ¿vale? Ahí mismo tiene que encontrar toda la información el lector. Entonces, al pie de cuadro, ustedes tienen que especificar cada una de las abreviaturas que agregaron a sus cuadros de resultados, ¿de acuerdo? Y eso lo ponen al final, eso no se les tiene que olvidar. Por ejemplo, aquí yo especifiqué esto porque era parte de mi investigación. La categoría del nivel de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 fue establecida en función del puntaje del cuestionario Phoenix. RIC, que significa rango intercuartilar, P25,
percentil 25, P75, percentil 75. Y así sucesivamente. Cada una de las abreviaturas tienen que quedar claras al pie del cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, no se les olvide, la manera en la que van a presentar sus variables va a depender si son cualitativas, van a resumirlas en frecuencia y porcentaje, si son cuantitativas de libre distribución en mediana y rango intercuartil, y si son cuantitativas de distribución normal en media y desviación estándar, ¿vale? Ahora, ¿dudas hasta aquí del cuadro uno? Entonces, vamos a resumir. Ok. Cuadro uno deberá incluir la descripción inicial de los resultados y deberá contener las características generales de la población que yo estudié, número de participantes evaluados y número de sujetos que sufrieron el desenlace. Ese es el objetivo principal de su cuadro uno. Ahora, el siguiente cuadro, dependiendo la literatura que ustedes consulten, también pueden llegar a encontrarlo como 1.5, pero el 1.5 y el 2 prácticamente lo que van a incluir es lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí en este cuadro vamos a describir las características basales de mi población de acuerdo a cómo se fueron comportando con la maniobra principal y la maniobra periférica que yo estudié, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué creen que es importante dejar plasmado esto en el cuadro 2 o en el cuadro 1.5 de resultados? ¿Qué les permite identificar este cuadro? ¿Nadie? Bueno, lo que nos va a permitir identificar este cuadro es eh, sesgos. ¿Se acuerdan que si nosotros no ensamblamos la población adecuada o aquella población que sea susceptible a presentar el desenlace, vamos a contribuir o vamos a estar condicionadas a un ensamble inadecuado de la población, ¿vale? Por eso son bien importantes los criterios de selección. Ahora, si yo no tomo en cuenta las variables, covariables, confusoras que las identificamos en la estratificación pronóstica, yo voy a estar condicionando mi estudio a un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Entonces, para esto nos sirve el cuadro 2 para identificar este tipo de sesgos y me va a permitir identificar qué variables están condicionando este sesgo. Ahora, si las identifico, ¿cuál sería el siguiente paso o qué me va a permitir hacer más adelante en mi análisis de resultados? Bueno, ahora, el segundo cuadro, lo que vamos a hacer es todas las variables que colocamos en el cuadro uno de resultados, ahora vamos a ver cómo se comportó esas variables del estado basal de acuerdo a la maniobra. Y entonces aquí en este cuadro 1.5 o 2 ya vamos a utilizar pruebas estadísticas, ¿vale? Entonces, por eso es importante que al inicio en la estadística descriptiva ustedes identificaran con toda claridad si esa variable era una variable cuantitativa de libre o distribución normal o si era una variable cualitativa, porque de eso va a depender la prueba estadística que ustedes van a utilizar para ir elaborando el cuadro 2. Si ustedes clasificaron mal sus variables en automático, la prueba estadística que van a utilizar va a estar incorrecta. Entonces, por eso les decía desde las primeras clases. A veces la estadística descriptiva parece tan aburrida, pero es la piedra angular para llevar a cabo un adecuado análisis de los resultados. Entonces, lo que nos permite identificar es un ensamble inadecuado de la población y un sesgo de susceptibilidad pronóstica, ¿vale? Así como un sesgo de ejecución. ¿A qué le suena el sesgo de ejecución? ¿Cuál podría ser un sesgo de ejecución en este estudio? ¿Por qué creen que excluimos a pacientes atletas, a pacientes con una enfermedad osteoarticular o alguna lesión aguda en el pie? ¿Cuál es la maniobra principal? ¿O cómo medimos la maniobra principal en este estudio?
Porque un atleta va a superar el tiempo, o sea, realmente se le va a facilitar la prueba, ¿no? Al contrario de un paciente que tiene algún problema osteoarticular, pues no va a poder realizar la prueba. O sea, Es- sí, se le va a dificultar, entonces no va a ser como muy confiable el tiempo que va a realizar, ¿no? Al hacerla. Exacto. Más que el tiempo, son los metros que el paciente alcanza en esos 6 minutos. Entonces, como lo acaba de decir la doctora, un paciente que es un atleta, pues obviamente va a alcanzar más metros durante esa caminata y no sería, o sea, no habría un parámetro de referencia para realmente comparar a la población más representativa de este estudio, porque no estamos estudiando atletas, estamos estudiando pacientes que probablemente son sedentarios, que tienen sobrepeso y obesidad, que incluso tienen obesidad abdominal y que van a condicionar de alguna manera que alcancen más o menos metros, pero comparados con esa misma población que nosotros estudiamos. Entonces, a lo que quería llegar con el sesgo de ejecución es que realmente significara la manera en la que se realizó la caminata de 6 minutos. Si yo les digo que por cuestiones de infraestructura, al principio la caminata se llevó en un pasillo de 25 metros y después ya se encontraron las condiciones y llevamos a cabo la caminata en un pasillo de 30 metros. ¿Eso no estaría condicionando un sesgo de ejecución en la maniobra principal? Mm, pues yo creo que sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que estandarizar. Si yo digo que inicio con un pasillo de 30 metros, o sea, se puede hacer la caminata en un pasillo de 25 metros o en un corredor de 25 metros, pero si yo inicialmente inicié con un pasillo de 30 metros, a todos mis pacientes tengo que evaluarlas con esas mismas dimensiones del pasillo. No se vale que de repente yo los evalúe con un pasillo de 25 y después en un pasillo de 30 metros, porque eso va a estar condicionando un sesgo de ejecución. Cuando el paciente da vueltas en cada uno de los conos que se ponen al principio y al final del circuito, en esas vueltas el paciente pierde metros, o sea, hay metros que no se pueden contabilizar. Entonces, si yo estoy condicionando que el paciente haga el circuito en forma de L o en lugar de forma recta, también voy a estar condicionando un sesgo de ejecución, ¿de acuerdo? Por eso es importante que tomen en cuenta cada una de las variables que pueden estar condicionando o que hagan susceptible su proyecto de investigación a este tipo de sesgos. Entonces, esto es lo que nos va a permitir mostrar el cuadro 2 de resultados o el cuadro 1.5 de resultados. Entonces, aquí. Lo que nosotros quisimos demostrar o plasmar aquí en el segundo cuadro son las características antropométricas y clínicas de acuerdo a la condición física. Ya nos quedó claro que la maniobra principal en este estudio fue la condición física que se midió a través de la prueba de la caminata de los 6 minutos. ¿Por qué hicimos cuartiles? Porque la prueba de la caminata de los 6 minutos no tiene un patrón de referencia para la población mexicana, es decir, no hay algo o algún punto de corte que diga, bueno, en población mexicana que nos diga, bueno, si el paciente camina más de 500 metros o alcanza por lo menos 500 metros, es un paciente que tiene una buena condición física. O si el paciente camina menos de 500 metros, es un paciente que tiene una mala condición física. Entonces, cuando ustedes no conozcan los puntos de referencia o los puntos de corte de una variable que no está estudiada todavía, lo que pueden hacer es cuartiles o terciles para mostrar cómo se comportó su maniobra, ¿vale? Entonces, aquí vamos a empezar con la variable sexo femenino. Ya quedamos que es una variable cualitativa, ¿vale? Y que la estamos mostrando en frecuencia y porcentaje. Entonces, aquí, ¿qué se imaginan qué prueba estadística utilizamos? Ahora, ¿por qué les pregunto esto? Porque ¿qué les está indicando que se utilizó una prueba estadística? ¿Ya vieron que tienen aquí en la última columna? ¿Esto qué es? Es el valor de P. Supongo Exacto. que como lo dividió, al hacer cuartiles, estamos haciendo Ujú. 4 grupos, ¿no? Exacto. Muy bien, sí, así es, doctor. Entonces, estoy midiendo las diferencias entre los 4, ¿no? Para ver si es o si fue significativo, Ajá, exacto. estadísticamente significativo. Ajá. Y De si ahí yo tengo, dependerá qué tipo de estudio utilizamos, ¿no? Pues como son grupos, o bueno,
es un mismo grupo, pero lo estoy dividiendo en cuatro por los cuartiles, ¿no? De la condición física. Al final hice mis cuatro grupos y es lo que quiero ver, Ajá, es la diferencia entre ellos, ¿no? Si fue diferente, si hubo un cambio, si fue estadísticamente o no significativo, ¿no? ajá, exacto. Ahora, vamos a ponerle nombre y apellido a lo que nos acaba de decir el doctor. En efecto, está correcto. O sea, de los 100 pacientes que yo estudié, hice cuatro grupos, por eso hicimos cuartiles. Entonces, aquí lo que estamos contrastando es que tengo cuatro grupos y la muestra es no relacionada. ¿Por qué? Porque fue una sola medición en un determinado tiempo, fue un estudio transversal. La próxima clase vamos a ver pertinencia de la prueba estadística y entonces estos términos de muestra no relacionada, relacionada van a quedar más claros. Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en esto para que entiendan cuál es la finalidad del cuadro 2. Entonces, tengo cuatro grupos, ¿sí? ¿Y qué estoy contrastando? Una variable cualitativa. Entonces, si se acuerdan de lo que vimos cuando estudiamos medicina, que nos decían, para las variables cualitativas les corresponde la famosísima chi cuadrada, ¿vale? Ya cuando veamos chi cuadrada vamos a ver que tenemos varios tipos de chi cuadrada y dependiendo del número de grupos, y si las muestras son relacionadas o no relacionadas, va a depender el tipo de chi cuadrada que utilizamos. Pero de entrada aquí, lo que estamos utilizando es chi cuadrada para demostrar en qué grupo o en qué cuartil de la condición física tuvimos más mujeres o menos mujeres. ¿Por qué? Porque ya está estudiado que las mujeres caminan menos que los hombres. Entonces, desde aquí yo puedo estar identificando qué variables voy a tener que tomar en cuenta más adelante en los análisis multivariados para demostrar que lo que impactó fue realmente la maniobra o hay variables antes de la maniobra que pueden estar condicionando un efecto en el desenlace que yo estoy buscando, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Que en el cuartil 1, en efecto, que fueron los pacientes que alcanzaron 417 metros, tengo 80%, o sea, más del 50% de esta población, es decir, tengo aquí 45. Esta N que ven aquí arriba es lo que corresponde al cuartil 1, es decir, dentro del cuartil 1, de acuerdo a una vez que hicimos la categorización de esta variable, aquí tuvimos 45 pacientes, aquí 44, 46 y aquí 45, ¿vale? Entonces, aquí de esta N, 36 fueron mujeres, que representa de este 45 el 80%. Y ahora vamos a irnos al extremo de la condición física. Aquí en el cuartil 4 tengo igual 45 y estos pacientes, vean, alcanzaron 573 metros, pero ¿qué estoy observando? Que de los 45, el 68.9% fueron mujeres. Entonces, ¿de esto qué les habla? De que, en efecto, la variable de sexo, específicamente en las mujeres, está condicionando que se alcancen menos metros al momento de realizar esta prueba. Y lo vemos aquí. ¿Esto es significativo o no? ¿Este valor de P es significativo o no? Tenemos un valor de P de Sí fue 0.037. significativo. Exactamente. Entonces, lo que nos está diciendo esta prueba estadística es Yo que, tengo ajá, una pregunta, perdón que le interrumpa. dígame, doctor. ¿Solamente fue un estudio en mujeres? No, ¿No hay incluimos a hombres hombres? y mujeres. Ahora, no, incluimos a hombres y mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué solamente coloqué aquí al sexo femenino? Porque yo Ajá. medí muchísimas variables. Entonces, acuérdense, en la tesis ustedes pueden extenderse todo lo que quieran, pero estos cuadros de resultados se trabajaron para un artículo. Entonces, algo que tienen que tomar en cuenta es que cada una de las tablas de resultados no pueden ser mayor a una cuartilla, ¿vale? Entonces van a tener que pulir, o sea, la versión final de sus resultados va a ser un proceso que va a requerir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que van a tener una versión inicial, que va a ser probablemente la que plasmen en la tesis, y después cuando empiecen a trabajar sus cuadros de resultados para sus artículos, van a tener que quitar varias variables o van a tener que buscar la manera de hacer algo complejo en algo muy sencillo, es decir, resumir aún más. ¿Por qué? Porque esta es una de las condicionantes de muchas revistas. Los cuadros de resultados no pueden ser mayor a una cuartilla, ¿vale? Entonces, una manera de que nosotros ahorramos ese espacio fue solamente plasmar a las mujeres. Aquí se sobreentiende, si yo estoy diciendo que solamente 36 fueron mujeres, entonces el resto se sobreentiende que fueron hombres, ¿vale?
Entonces, lo que nos está diciendo esta prueba estadística es que en efecto hay diferencias en los diferentes cuartiles de condición física y donde son más eh, notables es en el cuartil 1, que fue lo que nosotros llamamos mala condición física, y en el cuartil 4, que son los pacientes que, entre comillas, tenían buena condición física, ¿vale? Y era algo que ya estaba plasmado en la literatura, ¿vale? Ya está estudiado que, o ya está demostrado que las mujeres caminan menos que los hombres, ¿vale? Ahora, vamos a analizar la variable edad. Entonces ya quedamos en el cuadro uno, que es una variable cuantitativa de libre distribución. ¿Por qué? Porque la estoy presentando en mediana y rango intercuartilar. Ahora, si yo tengo cuatro grupos y lo que quiero contrastar es una variable cuantitativa, ¿qué prueba estadística le corresponde a a esta variable? ¿Se acuerdan? ¿Podría ser la chi cuadrada? No. Acuérdense, chi cuadrada es para pruebas variables cualitativas. Aquí ya tengo una variable cuantitativa. No, tampoco es U de McWinney. Esa variable U de McWinney sería solamente para dos grupos, ¿vale? Entonces, si no es U de McWinney, sería Kruskal-Wallis, ¿vale? No se preocupen, esas pruebas las vamos a ver más adelante. Pero sí quiero que vayan identificando por qué va a depender que use una prueba. O sea, no solo Pues va a es que depender yo, aquí la el. diferencia entre grupos podría ser un ANOVA, ¿no? No, ANOVA es para variables cuantitativas de distribución normal. Aquí, ¿qué es? De libre distribución. Entonces, si tengo una variable cuantitativa de libre distribución, le toca Kruskal-Wallis, ¿vale? Entonces, a lo que quiero llegar con esto Mm. es que tienen que tomar de cuenta el número de grupos, si son muestras relacionadas o no relacionadas, y el tipo de variable que quiero contrastar. Entonces, más adelante tengo una prueba de ANOVA, se las voy a enseñar, pero en este caso le toca a Kruskal-Wallis. ¿Por qué? Porque tengo cuatro grupos y la variable que estoy contrastando, sí en efecto es cuantitativa, pero es una variable cuantitativa de libre distribución y ese tipo de contraste le toca Kruskal-Wallis. Entonces, aquí lo que estamos observando también es que estas diferencias en los cuartiles respecto a la edad son estadísticamente significativos. ¿Qué estamos observando? Que los pacientes más viejos o con mayor edad, igual, en efecto, caminan menos en comparación con los pacientes que tuvieron una buena condición física. Vean, aquí la mediana en el cuartil 4 es de 42 años y en el cuartil 1 es de 50 años, ¿vale? Entonces, resumiendo, ya en el segundo cuadro o en el cuadro 1.5, lo que ustedes tienen que plasmar es, con toda claridad, es cómo se comportó esta maniobra de acuerdo a las características basales de la población. Y aquí ya van a colocar el valor de P. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando pruebas estadísticas. Y lo que me va a permitir, lo que ustedes esperarían en este cuadro 2 o cuadro 1.5 de resultados es que el valor de P no fuera significativo, porque esto nos estaría hablando que todas las variables todas las variables que pertenecen al estado basal de la población son uniformes, ¿vale? Entonces no van a estar condicionando ningún tipo de sesgo. Pero esto no lo podemos hacer en los estudios con maniobras observacionales. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el control de la maniobra. Nosotros solamente vamos a medir esa exposición a la maniobra, donde sí podríamos tener esa capacidad de asegurar que no haya ningún tipo de sesgo. ¿Se acuerdan? En los ensayos clínicos, ¿vale? Porque ahí la maniobra es experimental. Entonces, en un ensayo clínico, yo sí esperaría que el valor de P fuera mayor a 0.05, es decir, que no fuera significativo. Pero este es un estudio transversal y es una maniobra observacional. Entonces, aquí lo esperado es que sí pase esto, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí, ustedes van a empezar a identificar qué variables están comportándose como potenciales confusoras y entonces sí, más adelante van a tener que ajustar sus modelos multivariados por esas variables confusoras para realmente ver cuál es el impacto de la maniobra ajustado por las variables de confusión, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí?
No, ¿no? Ok. Ahora, Doctora, mande, doctora. ¿Duda? no, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ahora, el siguiente punto es, nos vamos a ir al cuadro 3, pero antes quiero hacerles una observación. Eh, las variables que yo medí en mi estudio eran muchas. Medimos varias variables clínicas. Aquí el doctor Manuel Tostado me pregunta, ¿con lineal se ajustaría? Ajá, en los desenlaces, perdón, en los desenlaces cuantitativos, el modelo multivariado que utilizamos son los modelos de regresión lineal. En los desenlaces cualitativos o dicotómicos utilizamos modelos de regresión logística. En este caso, lo que utilizamos, y lo vamos a ver más adelante, es un modelo de regresión lineal. ¿Vale? Ahora, a lo que voy con el siguiente cuadro, este no lo vamos a saltar porque es la secuencia, pero aquí puse cuadro 3, ¿por qué? Porque yo también medí variables de laboratorio. Entonces, aquí lo que estamos tratando de contrastar es cómo se comportó los parámetros de glucosa, el parámetro de triglicéridos y el índice que ocupamos para medir resistencia a la insulina. Entonces, la secuencia en la que ustedes van a ir numerando sus cuadros de resultados es a lo que amerite su investigación, ¿vale? Pero sí debe quedar bien claro qué es lo que vamos a presentar en el cuadro uno, que es el que resume las características basales de mi población, qué es lo que voy a presentar en el cuadro 1.5, también conocido como número 2, que voy a contrastar la maniobra principal, la maniobra periférica con las características basales de mi población y ya más adelante en el cuadro 3 voy a analizar el desenlace primario, ¿vale? Entonces, por eso es que aquí yo coloqué cuadro 3 porque también tuve que eh, contrastar las variables que tienen que ver con los parámetros del laboratorio y cómo se comportaron de acuerdo con el nivel de condición física. Entonces, aquí pues prácticamente no encontramos diferencias, la P no fue significativo en cada una de estas variables que se incluyeron en este cuadro 3. Entonces, en resumen, el cuadro 2 me va a mostrar o me va a ayudar a mostrar las características de la maniobra principal. En este caso, si por ejemplo ustedes están mostrando apego o alguna otra variable y también contrastando la maniobra periférica. ¿Se acuerdan cuál era la maniobra periférica aquí? La actividad física. Entonces, aquí igual la mostramos en el cuadro número 2. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, si no hay dudas, vamos a ver ahora el cuadro 3. Entonces, el cuadro 3 se va a destinar al efecto de la maniobra principal sobre los desenlaces primarios y secundarios, ¿vale? Entonces, dependiendo del número de desenlaces que ustedes van a tener, va a ser el número de cuadros que tengan. Ahorita les voy a enseñar algo de lo que a mí me pasó cuando empecé a analizar los datos de este proyecto de investigación. Pero aquí es importante que lo que van a contrastar es la maniobra principal con el desenlace primario, es decir, ya vamos a buscar esa asociación que nosotros quisimos demostrar al principio del objetivo. ¿Se acuerdan que el objetivo principal de esta investigación fue demostrar asociación entre los niveles de condición física y los parámetros cardiometabólicos? Entonces, vamos a retomar el diseño arquitectónico y ahora lo que voy a contrastar es mi maniobra y buscando esa asociación con los parámetros cardiometabólicos que estudiamos, ¿vale? Ahora, aquí, aquí es donde ya vamos a utilizar modelos de regresión simple, ¿vale? ¿Qué quiere decir simple? Que voy a ir analizando cada uno de los cuartiles de condición física pero de forma individual con los parámetros cardiometabólicos que yo estudié. No voy a ajustar por ninguna otra variable, simplemente voy a medir cada uno de los parámetros cardiometabólicos contrastado con la variable independiente o la maniobra que fueron los cuartiles de condición física. Entonces, para el análisis de este 4.3, lo que utilizamos aquí fue un modelo de regresión lineal simple. ¿Por qué fue un modelo de regresión lineal simple? Porque mis desenlaces o los desenlaces que estudiamos aquí fueron cuantitativos. Entonces, cuando yo tengo desenlaces cuantitativos, lo que voy a utilizar es un modelo de regresión lineal simple. Entonces, aquí lo que ustedes están observando es que tengo eh, en esta parte, la maniobra independiente, que fueron los cuartiles de condición física, y aquí tengo la variable dependiente. Es decir, yo voy a establecer una asociación entre el nivel de condición física
y los parámetros cardiometabólicos. Entonces, ven muchos valores de P porque cada una de estas variables es un modelo de regresión lineal simple, ¿vale? Entonces, aquí, si se dan cuenta, lo que establecimos como valor de referencia es el cuartil 4 y el valor de mala condición física o baja condición física fue el cuartil 1. Y de manera resumida, lo que se está observando es que los pacientes que se encuentran en el cuartil 1 tienen un coeficiente beta. Este coeficiente beta me habla de qué tanta diferencia hay entre el cuartil 4 que es el de referencia, y el cuartil 1. Entonces, lo que me está diciendo es que los pacientes que se encuentran en el cuartil 1 tienden a tener 3,58 más kilogramos por metro cuadrado en el índice de masa corporal comparado con estos pacientes, y que esto es estadísticamente significativo, ¿vale? Ahora, pero si analizamos presión arterial diastólica, vean, me habla de un cambio de 0,933 milímetros de mercurio entre el cuartil 1 y el cuartil 4. Pero vean, esto no es estadísticamente significativo, ¿vale? Entonces, de manera resumida, lo que van a presentar en el cuadro 3 es ese contraste entre la maniobra y el desenlace primario. Aquí yo tuve varios desenlaces, es decir, medimos varios parámetros cardiometabólicos, pero puede ser que nada más tengan uno y pues no tengan tablas tan cargadas como las que yo tuve que realizar para demostrar los resultados de esta investigación, ¿vale? Ahora, ¿dudas? Entonces, lo que va a resumir el cuadro 3 de resultados es el efecto de la maniobra principal sobre los desenlaces primarios o secundarios. Entonces, aquí el desenlace primario fue buscar esa asociación entre los diferentes parámetros cardiometabólicos. Pero si yo hubiera medido alguna otra variable, entonces ya sería un desenlace secundario. Por ejemplo, ahorita vamos a revisar un artículo eh, donde el desenlace primario fue mortalidad y el desenlace secundario fue estancia intrahospitalaria. Entonces, el primario se refiere al desenlace que impacta más en la historia natural de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y los desenlaces secundarios son desenlaces intermedios que de alguna u otra manera sí van a impactar en la historia natural de la enfermedad, pero no tanto como un desenlace primario, ¿vale? Ahora, el cuadro 4. Lo que va a resumir o la intención del cuadro 4 es que va a describir el impacto de la maniobra principal en el desenlace, pero ajustando el resultado conforme a todas las variables que puedan modificar dicho impacto, es decir, con las variables confusoras. Por eso es importante que jamás se salten el cuadro 1,5 o también llamado 2, porque a partir de ese cuadro de resultados ustedes están empezando a identificar qué variables están teniendo un comportamiento como confusoras, y por ende, cuando hagan un análisis multivariado múltiple, van a tener que ajustar cada uno de sus modelos por esas variables. Y puede ser que a lo mejor en el cuadro 3 sí hubo diferencias estadísticamente significativas cuando comparamos la maniobra y el desenlace primario, pero posteriormente cuando hacemos esos ajustes en los modelos, puede ser que su maniobra pierda significancia estadística. Entonces, con ese nivel de análisis, ustedes realmente están demostrando que esas diferencias estadísticamente significativas que encontraron se deben por la maniobra y no por otras variables confusoras, ¿de acuerdo? Entonces, el cuadro cuadro, eso es lo que tiene como importancia, que vamos a seguir realizando modelos de regresión lineal o logística, pero ahora ya van a ser ajustados por esa variable de confusión. Y entonces sí, voy a demostrar con una prueba estadística de qué tanto es el delta de esa maniobra, es decir, de qué tanto es el impacto de esa maniobra que yo estoy estudiando, ¿vale? Ahora. Entonces, la siguiente parte es ajustar esto que tiene que ver con lo que vimos de la maniobra y el desenlace, pero ajustado por las variables de confusión que ustedes identificaron en el cuadro 1,5 o en el cuadro 2. Entonces, aquí, siguiendo la secuencia lógica y cronológica de la tabla de resultados, lo que ahora corresponde es realizar un modelo de regresión múltiple pero ajustado. Entonces, es bien importante que ustedes sean muy claros cuando hagan este tipo de análisis. Aquí hasta abajo, si se dan cuenta, ¿por qué ajustamos el modelo o cada uno de los modelos? Porque son varios modelos.
Cada una de las parámetros cardiometabólicos le corresponde un modelo de regresión lineal múltiple, ¿vale? Entonces, esto es porque yo tuve varios desenlaces, pero ustedes probablemente en sus investigaciones no tengan varios desenlaces. Pueden tener solamente un desenlace primario y a lo mejor uno o dos desenlaces secundarios. Entonces, aquí ajustamos este modelo por la variable sexo, edad y nivel de actividad física. ¿Por qué? Porque fueron las variables que nosotros identificamos en el cuadro 1.5 que se estaban comportando como potenciales confusoras. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes siguen ese orden cronológico, ya lo demás que tienen que ir haciendo es como agregando columnas para ir mostrando los resultados de su investigación. Entonces, aquí se conservó la misma orden que tenía la condición física, que fue la variable independiente. Aquí está la variable dependiente y aquí lo que estamos observando. ¿Se acuerdan que en la cuadro de resultados anterior lo que estábamos observando era que los pacientes del cuartil 1 tenían 3.135 o tenían más kilogramos por metro cuadrado en el índice de masa corporal comparado con el cuartil de referencia que fue el cuartil 4? Y aquí, una vez que se ajustó por estas variables, es decir, por el sexo, por la edad y por el nivel de actividad física, ¿esto sigue siendo estadísticamente significativo ajustado por esas variables o ya perdió significancia estadística esta variable? Sigue siendo significativo. Exacto, ¿vale? Ahora, vamos a ver qué pasó con presión arterial diastólica. Vean. Aquí igual tenemos los cuartiles de condición física, tenemos presión arterial diastólica y qué pasa con el valor de P. Es significativo y anteriormente no era significativo. No era significativo, exactamente. Entonces, aquí, pero algo importante que tienen que tomar en cuenta son los intervalos de confianza. Cuando veamos ya este tipo de análisis más adelante, se van a dar cuenta cómo es que podemos saber si algo es estadísticamente significativo o no con el simple hecho de analizar el intervalo de confianza. Entonces, aquí el punto de corte para decir que un modelo de regresión lineal es estadísticamente significativo o no es el cero, ¿vale? Les voy a dibujar esto para que esta parte les quede más clara, porque al principio es como medio complejo poder entenderlo. Mm, mm, mm. Denme un segundo. Ahora, ya. Entonces, ¿se acuerdan del plano cartesiano que teníamos? Creo que lo vimos desde la primaria. Ujú. Entonces, aquí en este centro tenemos a quién, a cero, ¿no? Y aquí tenemos más y aquí tenemos menos. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, Ok. Ahora, ¿qué estamos diciendo con este intervalo de confianza de presión arterial? Me está diciendo que el intervalo de confianza, el intervalo mínimo, va de menos 3.80, ¿no? Vamos a cambiar el color para que se perciba mejor por qué no tiene significancia en el cuartil. O sea, el modelo como tal sí tiene significancia estadística, pero si analizamos las diferencias en cada uno de los cuartiles, específicamente hablando del cuartil 1, se pierde la significancia estadística. Entonces me dice que va de, em, aquí está, de menos 3.8. Entonces, más o menos, menos 3.8. Ese valor del intervalo inferior estaría por acá, porque aquí yo tengo lo que vale menos. ¿Y dónde estaría el siguiente intervalo de confianza, que sería el superior, que es 3.34? Ese iría hasta aquí. Déjenme hacerlo un poquito más grande para que quede más claro. Ahí está. Bueno.
Iría desde aquí, desde -3.8 hasta 3.34. Entonces, les había dicho que el punto de corte de significancia estadística para los modelos de regresión lineal es el cero. ¿Por qué? Porque para hablar de algo que tenga significancia estadística tendría que estar del cero hacia acá, de cero a +1, +2, +3, +4, +5, más lo que quiera. Y lo que no tiene significancia estadística no tendría por qué atravesar el cero. Entonces, aquí este intervalo de confianza, ¿qué pasó? Va de -3.8 hasta 3.34. Entonces, ¿qué pasa con ese intervalo de confianza? ¿Cruzó a quién? Al cero. Al cero. Entonces, eso no tiene significancia estadística, ¿vale? Ahora, veíamos hace ratito que en efecto el valor de todo el modelo de P me dice que sí hay significancia estadística, pero si yo soy minucioso con cada uno de los intervalos de confianza que tiene los cuartiles de condición física, porque yo estoy demostrando diferencias entre grupos. Entonces, aquí lo que estoy observando es que sí me dice que los pacientes que están en el cuartil uno tienen tendencia a menos presión arterial diastólica, pero ¿qué pasa? Vean, aquí el intervalo de confianza inferior va de -3.8 a 3.3. Entonces, eso no tiene significancia estadística. Donde sí observamos las diferencias, aquí, por ejemplo, tampoco hay diferencias en el cuartil 2 y la presión arterial sistólica, ¿vale? Y tampoco aquí. Entonces, cuando lo hicimos de manera individual, donde observamos las diferencias estadísticas era entre el cuartil 4 y el cuartil uno. Por eso es que el modelo sale con significancia estadística. Quien no vea esta parte de cada uno de los cuartiles va a decir, ah, sí tiene significancia estadística, al comparar los cuartiles de condición física y la presión arterial diastólica. Pero si ustedes son más minuciosos en lo que analizan, incluso en los artículos que leen, se van a dar cuenta que a veces se llegan a conclusiones de manera errónea, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? Ok. Ya casi vamos a acabar. Bueno, aquí ya terminamos los cuadros de resultados. Perfecto, son las 9. Ahora vamos a repasar los supuestos de normalidad y vamos a seguir practicando en SPSS, ¿vale? ¿Ninguna duda hasta aquí? Bueno, entonces, primero, vamos a ver si estudiaron. ¿Quién me dice dónde están los errores? ¿Nadie? Uno, la de número de nacidos vivos, Vivos, ¿no? ¿no? Ujú. ¿Qué Ajá. más, doctora? Número de abortos. Ujú. ¿Qué más no tendría sentido clínico mostrarlo de manera cuantitativa en la clínica, no en la estadística, porque son cosas diferentes? Número de familiares de primer grado afectados, la pusieron como variable cuantitativa de distribución normal, me pusieron 1.4. Entonces, ya habíamos dicho en la clase anterior que no solo es tomar en cuenta la estadística como tal, sino también tenemos que tomar la estadística clínica, ¿vale? No es lógico decir o congruente decir número de nacidos vivos 3.6, es decir, mostrar esa variable cuantitativa como distribución normal o número de abortos 1.3 o número de familiares afectados 1.4. Ustedes son médicos y son clínicos, entonces tienen que darle esa congruencia a la clínica hablando de sus resultados, es decir, tienen que tener en cuenta también la estadística clínica, ¿vale? Ahora, ¿se acuerdan que para qué utilizamos los supuestos de normalidad? ¿Para qué me sirven? ¿O cuál es la finalidad de volverlos a repasar ahorita? ¿Qué me van a permitir saber? ¿Qué tipo de prueba podría utilizar? Ajá, pero específicamente hablando me van a permitir saber el comportamiento de las variables cuantitativas, ¿vale? Y ya dependiendo de ese comportamiento las voy a clasificar
para mi análisis estadístico en variables cuantitativas de libre distribución o distribución normal. Entonces, de los que revisamos la clase anterior, los vamos a repasar porque ahorita vamos a trabajar en SPSS. Primero, la media y la mediana son iguales. Algo que hablamos en la clase anterior es que no precisamente son iguales, sino que son parecidas, ¿vale? Y algo bien importante es que la mediana debe de entrar dentro del intervalo de confianza de quién, de la media, ¿vale? Exacto. Otra característica es que su curva debe ser asintótica, es decir, como la mayoría de los fenómenos en la naturaleza tienen a atender un comportamiento de distribución normal. Entonces, yo les decía la ocasión pasada, ¿ustedes creen que biológicamente es posible que alguien tenga glucosa de cero o que alguien tenga un índice de masa corporal de cero? No, eso no es compatible con la vida. Entonces, a los extremos, tanto derecha como izquierda, voy a tener una infinidad de valores. Por eso es que las variables cuantitativas de distribución normal tienen esta característica. Tengo valores decrecientes a partir de la media y esos valores decrecientes a los extremos jamás van a tocar el cero. A eso se refiere esta característica que es asintótica esa curva. Ahora, no se olviden que parte de la plausibilidad biológica, que ahorita vamos a repasar también, tiene que ver con lo que observamos a más o menos dos desviaciones estándar. ¿Se acuerdan que les decía que tenemos un valor mínimo y un valor máximo de todo ese conjunto de datos? ¿De acuerdo? Y si yo digo que a más o menos dos desviaciones estándar tengo el 95% de mi población, y cuando hago ese ejercicio, esos valores se salen dentro del valor mínimo o máximo, entonces en automático esa variable no tiene un comportamiento de distribución normal, sino es de libre distribución. La curva es simétrica, es decir, tiene una forma campanada, y esto va a estar condicionado por la simetría y la curtosis. Entonces, no olviden que la simetría debe ser más o menos 0,5 y la curtosis más o menos 2. Ahora, esto ya lo dije, que a más o menos dos divisiones estándar tenemos el 95% de la población y la plausibilidad biológica que va de la mano con lo que evaluamos a más o menos dos desviaciones estándar, ¿vale? Y las pruebas de hipótesis que ya vimos la clase anterior, que es de Shapiro-Wilk y con Monroe-Smith, ¿de acuerdo? Ahora, de resumen rápido. Entonces, lo que graficamos en el eje de las X es la variable que estamos estudiando y en el eje de las Y es la frecuencia. Lo que significa el 3 es la media y hablando de los supuestos de normalidad, aquí yo esperaría encontrar a la media, la mediana y la moda. No específicamente en el mismo punto donde se encuentra la media, pero sí dentro del intervalo de confianza de la media, ¿de acuerdo? Tengo que a más o menos dos desviaciones estándar voy a tener el 95% de mi población y a más o menos tres desviaciones estándar el 99% de mi población, ¿de acuerdo? Debe ser una curva asintótica a los extremos, es decir, jamás debe tocar el cero. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una infinidad de valores posibles que sean compatibles con la vida, ¿vale? Pruebas de hipótesis, acuérdense. Si yo tengo un tamaño de muestra menor a 30, utilizo Shapiro-Wilk, pero si mi tamaño de muestra es mayor a 30, utilizo Kolmogorov-Smirnov. ¿Cómo interpretamos las pruebas de hipótesis? Se interpretan al revés que cuando interpretamos el valor de P hablando de significancia estadística. ¿Se acuerdan que les decía en la clase pasada? Si el valor de P es mayor a 0,05, entonces ustedes van a aceptar la hipótesis nula. Y al aceptar la hipótesis nula, me está hablando de que el comportamiento de esa variable es de distribución normal, ¿vale? Pero si el valor de P es menor a 0,05, entonces no voy a aceptar la hipótesis nula, la voy a rechazar y me voy a quedar con la hipótesis alterna. Entonces eso me habla de que la variable tiene libre distribución, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? Perfecto. Ahora, vamos con esta parte. ¿Se acuerdan que hace rato les enseñé un artículo que se publicó en una revista mexicana? Y de hecho, desde la clase pasada vimos que hasta las mejores revistas tienen este tipo de errores, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a analizar este artículo. Entonces, este es un ensayo clínico donde el objetivo principal que querían demostrar era comparar la terapia de reanimación hídrica en pacientes que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hicieron ellos?
compararon el uso de albúmina al 4% y el uso de solución salina al 0,9%. Entonces, lo que ellos querían demostrar era cuál de este tipo 2 de tratamientos, de estos dos tipos de tratamientos, disminuían la mortalidad. El desenlace primario fue mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, no nos vamos a meter mucho en la parte de si se cumplieron las variables del fenómeno de causalidad. Lo que quiero que observen es cómo ellos están reportando sus resultados. Entonces, lo primero que nos están diciendo es que no hubo diferencias estadísticamente significativas en la media de los grupos en cuanto a los días que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos. Y nos están reportando esta variable, los días de cuidado en la unidad de cuidados intensivos como una variable cuantitativa de qué. Me están diciendo aquí 6,5 más menos 6,6. De distribución normal. Ajá, exacto. Entonces me están diciendo que la media fue de 6,5 y la desviación estándar de 6,6. Con el simple hecho de ver la desviación estándar, ¿de qué les habla eso? ¿Realmente fue una variable de distribución normal? ¿O no? Ahora, Pues no, quiero que porque saque. si sacamos Ajá, dos desviaciones estándar, estaríamos con, digamos, con 13 días. Entonces ajá. estaríamos casi hablando como de menos 6,7 días, más o menos. Exacto. Y entonces, ¿eso es clínicamente posible? O sea, ¿es posible que un paciente tenga menos 6,1 días de estancia en la unidad de cuidados intensivos? No, No, eso no es posible. Entonces, desde aquí, ¿se acuerdan que uno de los supuestos de normalidad es que la desviación estándar no tiene que ser mayor al 10% de la media? Y aquí, con el simple hecho de comparar los valores, 6,5 es la media y 6,6 la desviación estándar. Desde ahí ustedes ya están analizando que no es una variable cuantitativa de distribución normal. Y esto es hablando del grupo que utilizó albúmina. Pero ahora vamos a analizar qué pasó con el grupo que utilizó solución salina o su solución fisiológica. Tienen una media de 6,2 más menos 6,2 de desviación estándar. Entonces pasa lo mismo, es una variable cuantitativa, sí, pero es una variable que se tuvo que haber mostrado en mediana y rango intercuartil, porque es una variable cuantitativa de libre distribución. Ahora, si vemos los días de estancia hospitalaria, vean, 15,3 y una desviación estándar de más o menos 9,6. Si tan solo hacen el proceso aritmético 9,6 por 2, prácticamente es más de 18. Entonces va a pasar lo mismo, van a tener menos X días de estancia intrahospitalaria, ¿vale? Y lo mismo pasa con los pacientes que utilizaron albúmina, 15,6 más menos 9,6 de desviación estándar, ¿vale? Igual, si analizan los días de ventilación mecánica, aquí tienen una media de 4,5 y una desviación estándar de 6,5, ¿vale? Y los días de terapia de sustitución renal, lo mismo. Vean, aquí es súper evidente. 0,5 de media, más o menos 2,3 de desviación estándar. Entonces, eh, aquí probablemente no haya tanta problema en la significancia estadística. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan las muertes que tuvo el grupo de albúmina, vean, fueron 726 y las muertes que tuvo el grupo que utilizó se- bueno, sí que utilizó solución salina fueron 729. Esa diferencia es de 3 pacientes nada más. Y probablemente si pasamos las variables al análisis correcto, hablando de la prueba estadística, también va a salir estadísticamente sin significancia estadística. Pero es porque estas diferencias no son el delta entre las muertes en el primer grupo y en el segundo grupo, pues son mínimas, son 3 pacientes. Yo tendría que analizar si realmente esa diferencia es estadísticamente significativa y sobre todo que tenga estadística clínica. Pero imagínense que esas diferencias hubieran sido de 50 pacientes y hicieron esto los autores. Entonces, en automático, la prueba estadística que utilizaron para realizar los demás análisis van a estar incorrectas. Entonces, con esto lo que quiero que se lleven a casa es que siempre, siempre, siempre deben de acordarse de la estadística clínica, no solo estadística. Ustedes son clínicos y tienen que darles el sentido clínico a cada una de las variables que ustedes están mostrando. Ya se dieron cuenta
que no solo pasa en artículos de revistas mexicanas, también pasa en artículos de revistas que tienen alto impacto, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? No, doctora. Perfecto. Entonces vamos a practicar en el tiempo que nos quedan 15 minutos. Para que, igual, en la clase pasada, una disculpa, no sé qué pasó, pero no se quedó grabada la clase, pero pues ahorita vamos a practicar para que igual lo tengan a la mano. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con una variable cuantitativa y vamos a ver, ¿se acuerdan que en la clase pasada les comenté que las pruebas de hipótesis es el último recurso que ustedes tienen que utilizar para saber si su variable cuantitativa tiene un comportamiento de distribución normal o de libre distribución? Y ahorita van a ver por qué. El programa de SPSS no es clínico. Ustedes son los clínicos. Ustedes tienen que darle ese sentido a los resultados. El programa solamente analiza los resultados, pero no les va a decir cuál es la categoría de referencia, cuál es la categoría de riesgo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que hacen sus análisis en SPSS, ¿vale? Entonces vamos a practicar. Déjenlo un poco más grande. Listo. Ahora, ¿a dónde nos vamos para analizar para que podamos obtener los estadísticos descriptivos de una variable cuantitativa? ¿Se acuerdan? Perdón, ¿podría repetir? ¿A dónde nos tenemos que ir para obtener los estadísticos descriptivos de una variable cuantitativa? Analizar estadísticos descriptivos y explorar. Ujú. Ok, déjenme, es que me peleo siempre con esto, pero ya, ahí está. Ya. Analizar estadísticos descriptivos y en explorar. La clase pasada analizamos la variable de edad, ¿vale? Y todos llegamos a la conclusión de que en efecto era una variable cuantitativa de distribución normal. Ahora vamos a analizar la variable de índice de masa corporal. Y aquí lo que quiero es que identifiquen por qué las pruebas de hipótesis es la última herramienta que deben de tomar en cuenta para clasificar el comportamiento de esa variable cuantitativa. Entonces le van a dar en estadísticos, le van a pedir de una vez los percentiles al programa, por si esa variable tiene un comportamiento de libre distribución, y le van a dar en gráficos. No me interesa la hoja de tallos, me interesa el histograma y dónde le pongo para que el programa me calcule las pruebas estadísticas, perdón, las pruebas de hipótesis. ¿Dónde le tenía Gráficos de que? normalidad con pruebas. Exactamente, gráficos de normalidad con pruebas. Entonces, es todo lo que tengo que hacer. Le voy a dar a aceptar y me va a dar los estadísticos descriptivos de esa variable. Ahora, algo de lo que se me olvidó comentarles es que en este cuadro que dice resumen de procesamiento de datos, les va a decir de todo el conjunto de datos cuántos datos se analizaron. Entonces, aquí, esta es la N de la población que se estudió, fueron 253 pacientes. Y aquí vean, dice casos perdidos. Aquí, si hubiera algún caso que fue algún punto, un error de dedo y tiene alguna letra y no es una variable que el programa pueda analizar, desde aquí se van a dar cuenta. Entonces, esto les va a permitir que antes de que empiecen a hacer los demás análisis, verifiquen que no hay errores y en el caso de que los haya, los corrijan de una vez, ¿vale? Ahora, entonces estamos analizando índice de masa corporal. Estamos observando que la media de esta variable es de 27,98, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con la mediana? Es de 27,1. Uno de los primeros supuestos que analizamos es, ¿la mediana es igual o parecida a la media? Parecida. Pues es parecida. Eso lo cumple. Ahora vamos a analizar el siguiente supuesto. ¿La mediana entra dentro del intervalo de confianza de la media? Tenemos un intervalo de confianza de la media que va de 27,3 a 28,6. ¿Qué dice el público? ¿Entra o no entra? Y tenemos una mediana de 27,11. No entra. Exacto, muy bien. Ahora, vamos a analizar la desviación estándar. Tengo una desviación estándar de 5,17. En teoría, esa desviación estándar no tendría que ser mayor al 10% de la media, es decir, no tendría que ser mayor al 10% de 27,9. Si ustedes hacen el ejercicio, ¿cuánto les sale?
27.9 por punto 10, 2.7. 2.7. Entonces, se pasa a más del 10%. Ahora vamos a analizar la plausibilidad biológica. Si yo estoy diciendo que a más o menos dos desviaciones estándar tengo el 95% de mi población, ¿cuál sería el valor mínimo y el máximo de esas dos desviaciones estándar? Tendríamos que multiplicar 5.17 por 2 son 10.34. Ahora a 27.98 le resto 10.34, ¿cuánto le sale? Como 17. Son 17.64. Eso es. Entonces, tengo que el valor mínimo es de 17, a dos menos desviaciones estándares es 17.64. Ahora, si a ese 27.98 le sumo 10.34, ¿cuánto les da? Son 38.32. Entonces, estos son los valores que yo tengo a más menos dos desviaciones estándar, ¿de acuerdo? Aquí sería menos, a menos, y aquí sería a más, ¿vale? Acuérdense del plano cartesiano. Entonces, estos valores se encuentran dentro del valor mínimo y máximo de todo ese conjunto de datos o se salen dentro de esos valores. Aquí tenemos un valor mínimo de 16.89. Esto quiere decir que el paciente con el índice de masa corporal más bajito que tuvimos en esta investigación fue de 17.89 y el paciente con el índice de masa corporal más alto fue de 51.09. Estos valores están dentro de ese valor mínimo y máximo de ese conjunto de datos o se salen de ese conjunto, de esos valores mínimo y máximo. ¿Están dentro? Están dentro. Entonces, se respeta la plausibilidad biológica, ¿vale? Ok. ¿Cuál es su duda, doctor, José Manuel? Déjenme, voy rápido por mi cargador porque ya no tengo pila. Pero mientras lo escucho, doctor, ¿eh? A ver, dice el doctor José Manuel. Sí me escuchan bien ahí, ¿verdad? Sí, Dice, tengo doctora. duda respecto a lo que comentaba, si entraba o no dentro del intervalo de confianza. Estoy confundido. O sea, ese es uno de los segundos supuestos de normalidad y ese hace referencia a que la media, acuérdense de la imagen que teníamos en la presentación. ¿Se acuerdan que les decía? Déjenme buscar la diapositiva. Aquí está. Aquí. Acuérdense que uno de los supuestos de normalidad es que la mediana y la moda deben ser parecidas a la media, pero esto hace referencia a que la mediana y la moda deben de estar dentro del intervalo de confianza de la media. Ajá. Este 5 representa el intervalo de confianza. Entonces, eso hace referencia a que uno de los supuestos de normalidad es que la mediana entre dentro del intervalo de confianza. ¿Por qué no tomamos en cuenta la moda? Porque nosotros en investigación clínica no la utilizamos. Lo que utilizamos son medianas. Entonces, a eso me refiero con que entre dentro del intervalo de confianza de la media, ¿vale?
Y lo que estamos haciendo ahorita en SPSS es eso, verificar que se cumpla ese supuesto de normalidad. Entonces, por eso les decía, ¿de cuánto es la mediana? De 27,11, pero el intervalo de confianza de esta media va de 27,34 a 28,63. Entonces, ¿qué le dice ese supuesto, doctor? ¿Se cumple o no se cumple? ¿La mediana entra dentro del intervalo de confianza de la media? ¿Sí o no? Exactamente, a eso me refiero, ¿vale? El otro que estábamos analizando es la plausibilidad biológica, que tiene que ver con la población que tengo a más o menos dos desviaciones estándar. Entonces ya veíamos que esos valores a más o menos dos desviaciones estándar estaban dentro del valor mínimo y máximo de este conjunto de datos. ¿A qué me refiero con esto? Este valor mínimo me está diciendo que el paciente con un valor de índice de masa corporal más bajo fue 16,89 y el paciente con el índice de masa corporal más alto fue de 51,09, ¿vale? Entonces, para que cumpla esa plausibilidad biológica, a más o menos dos desviaciones estándar, esos valores no tienen por qué salirse dentro del valor mínimo y máximo, pero del conjunto de datos, es decir, de los 253 pacientes que nosotros analizamos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna otra duda, doctor José Manuel? Ok, perfecto. Ahora, ustedes me van a decir, ¿qué me dicen las pruebas de hipótesis? Primero, ¿qué utilizo? ¿Kolmogorov-Smirnov o Shapiro? ¿Qué prueba de hipótesis utilizo para analizar el comportamiento de esta variable? Kolmogorov. Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque tengo un tamaño de muestra mayor a 30 participantes. Entonces, cuando tengo un tamaño de muestra mayor a 30, me quedo con Kolmogorov-Smirnov. Si tuviera un tamaño de muestra de 30 o menor a 30, entonces analizo esa prueba de hipótesis con Shapiro-Wilk. Ahora, el valor de P me dice que es menor a 0,01. ¿Acepto o rechazo la hipótesis nula? ¿Eh? Rechazo la nula. Y me quedo con la alterna. Con la Entonces, al quedarme con la alterna, ¿qué tipo de comportamiento tiene la variable? ¿Libre distribución o distribución normal? De Libre. libre distribución, ¿vale? Entonces, si ustedes se fueran directamente a analizar solamente las pruebas de hipótesis, estarían cometiendo un error. Por eso les decía, muchos errores de los que encontramos en los artículos no es porque los investigadores no sepan, sino porque a veces se cometen este tipo de errores y se van directamente a analizar las pruebas de hipótesis. ¿Por qué? Porque es más sencillo, es más fácil. Ya vieron el tiempo que requieres para poder analizar el tipo de distribución de una variable. Ahorita lo hacemos un poquito lento, pero cuando ustedes se vuelvan expertos en esto, ya lo van a hacer de manera automática. Entonces, al principio, todo puede parecer muy tedioso, pero conforme lo vamos haciendo, muchas veces nos vamos haciendo expertos en cada una de las cosas que analizamos. Entonces, a esto es a lo que quería llegar. Si ustedes llevan directamente a las pruebas de hipótesis, pueden cometer un error estadístico y clasificar de manera errónea el comportamiento de esa variable cuantitativa. Y en lugar de que la resuman y la presenten de la forma correcta, lo van a hacer de la forma incorrecta, como hemos visto en los artículos que les he enseñado hasta ahorita. Y secundariamente, y lo que es peor aún más bien, van a elegir una prueba estadística errónea, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. Ok, perfecto. Ahora, algo que les voy a enseñar ahorita es cómo hacer una variable cuantitativa en una variable ordinal. Al principio de las clases les dije, las variables cuantitativas, déjenlas cuantitativas y ya vamos viendo cómo se comportan sus resultados para partir de, el comportamiento de la media o de la mediana, vamos haciendo estratificación de esa variable. Entonces, vamos a trabajar con esta misma variable, que es índice de masa corporal, y la vamos a categorizar en tres grupos. Vamos a volverla de una variable cuantitativa a una variable ordinal. ¿Cómo hacemos eso? Se van a ir aquí donde dice transformar y le van a dar aquí donde dice recodificar en distintas variables, ¿vale? Cuando hagan eso,
van a meter la variable que quieren volver de variable cuantitativa o variable ordinal. Entonces vamos a trabajar con índice de masa corporal. Ahora, algo importante que se me ha olvidado mencionarles. La forma en la que nosotros escribimos en nombres las variables en SPSS es con minúsculas. Todas las variables que ustedes encuentren con mayúsculas hacen referencias que son variables dummy. ¿Eso qué quiere decir? Que son variables secundarias. Se obtuvieron a través de una variable principal. Entonces, aquí vamos a ponerle dummy, índice de masa corporal, 3 categorías. ¿Ah? Este es el nombre que les va a aparecer en la columna, que es esta parte que ustedes están observando acá. Y la que dice etiqueta es la manera en la que va a aparecer cuando ustedes hagan un gráfico o empiezan a correr sus resultados. Entonces aquí vamos a poner índice de masa corporal, 3 categorías. Ajá. No se les olvide darle cambiar. Si no le dan cambiar, no se va a modificar el nombre de la variable. Posteriormente a eso le van a dar aquí donde dice valores antiguos y nuevos, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería la manera correcta, ya con base a lo que hemos revisado en las clases anteriores, de codificar esta variable? Si les estoy diciendo que vamos a crear 3 grupos a partir del índice de masa corporal, es decir, yo quiero saber quién tiene un peso normal, quién tiene sobrepeso y quién tiene obesidad. ¿Cuál sería la manera correcta de darle la codificación a esas variables? ¿Se Pues acuerdan que... Ajá, adelante, uno doctor. podría hacerle de acuerdo al índice de masa corporal normal, ¿no? De 25 a 20, bueno, menor a 25. 18 a Ujú. 24,9 o 18 a 25. De 25 a 29, sobrepeso, y mayor, no sé, de 29 a 34, a 30 y, ¿qué es? 32. Obesidad tipo 1 y después así, obesidad Ajá, tipo 2. No ajá. sé. Está perfecto, pero ¿qué codificación le daría, doctora? Por ejemplo, a los pacientes con normopeso le pondría 0, le pondría 1, porque acuérdense que ese PCS analiza puros números, ¿eh? Ah, ok, sí, sí, tendríamos que iniciar con el 1, bueno, 0, 1, 2, 3, Exacto, 4 y así. perfecto, perfecto. 0, ¿por qué? Porque si lo que yo estoy contrastando o lo que yo quiero evidenciar con esa variable ordinal es la presencia o ausencia de sobrepeso, o más bien la presencia o ausencia de normopeso, entonces acuérdense, 0 es una codificación universal que me hace referencia a que hay ausencia de una cualidad que yo estoy evaluando. Entonces, a 0 llamaría al grupo de normopeso. O sea, son pacientes que aparentemente tienen un peso normal, hablando específicamente del índice de masa corporal, porque ya hablar de composición corporal ya es algo totalmente diferente, ¿vale? Entonces, le van a poner donde dice valor, le van a poner 0. Y se van a ir aquí donde dice rango. Entonces, no me acuerdo ahorita de cuánto era el valor mínimo, pero vamos a ponerle 0 aquí hasta dónde va el normopeso, hasta 24,99, ¿vale? Y le van a poner añadir. Luego vamos a ir con uno. Con uno vamos a categorizar a quién, a los pacientes con sobrepeso. Entonces va a ir a partir de 25 hasta 29,99, ¿de acuerdo? Ese sería el uno. Y el último, que sería el 2, le van a poner todo lo... Ahorita nada más vamos a hacerlo por fines prácticos y de tiempo, esas 3 categorías. Pero si ustedes quisieran categorizar grados de obesidad, también lo pueden hacer, ¿vale? Entonces ya el 2 sería todos los demás valores, le van a poner continuar y le van a dar a aceptar. ¿Dónde va a aparecer esa variable? Va a aparecer al final de su columna. ¿Ya vieron? Aquí está. ¿Qué nos falta? Darle esa codificación a la variable para saber qué significa uno, qué significa 2 y qué significa 0, ¿vale? Entonces le van a dar aquí donde dice valores, le van a dar aquí donde están los 3 puntitos y entonces van a ponerle 0, ¿qué quedamos que es? Normopeso, ¿no? Le ponen añadir 1, sobrepeso, añadir 2, obesidad. Le ponen añadir y aceptar. Entonces en automático vean qué pasa. Ya está codificado, ya sé qué significa uno, qué significa 0, qué significa uno y qué significa 2, ¿de acuerdo? Entonces ya si ustedes analizan,
esta parte se van a ir a estadísticos descriptivos y se van a ir a frecuencias, porque entonces ya es una variable que cualitativa, ¿de acuerdo? Entonces, esto no me interesa. Gráficos. Pueden ponerlo en barras, en circulares, como ustedes quieran, de tal manera que puedan mostrar de manera muy sencilla lo que ustedes quieren que el lector o en qué parte quieren que el lector se enfoque. ¿Vale? Entonces, dejen que cargue. Ahí está. Entonces, vean, ya sé que de acuerdo a esta población que nosotros estudiamos, tuve a pacientes con homopeso 70. Esto representa el 27. Esto es el 27.7%. Sobrepeso tuvimos a 109, 43.1 y obesidad 74, que es 29.9. Entonces, algo bien importante. Acuérdense que no se vale que en la tabla muestren lo mismo que en los gráficos. O sea, los gráficos son destinados a cosas muy específicas que van a tener más impacto visualmente hablando, pero no valdría la pena que ustedes pongan esto en la tabla y luego vuelvan a poner este gráfico. ¿Por qué? Porque ya lo están colocando en la tabla. O se quedan con el gráfico o se quedan con la tabla. Pero de ninguna manera tiene sentido que muestren el mismo objetivo de maneras diferentes, ¿vale? Quédense con la parte que ustedes quieren o ustedes identifiquen que va a tener más impacto al momento de que el lector lea lo que ustedes le quieren transmitir, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, si no hay más dudas sobre la clase del día de hoy, vamos a hacer un ajuste para la próxima clase. ¿Por qué? Si se dieron cuenta, en el temario de la próxima clase tenemos pertinencia a la prueba estadística, TED Student y ANOVA. Son temas largos y no van a entender como la parte ya de las pruebas estadísticas si no vemos antes pertinencia a la prueba estadística. Entonces, lo que vamos a hacer es la próxima clase les voy a dar pertinencia a la prueba estadística y si queda, esa parte es muy teórica, entonces no vamos a practicar en SPS. Lo que quiero que les quede claro es cuáles son los criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta para elegir la prueba estadística correcta, ¿vale? Y ya si queda un poquito de tiempo, yo espero tardarme como 50 minutos o menos para que entonces la doctora María Antonieta empiece con la clase de TED Student. Entonces vamos a tener que recorrer el temario un sábado nada más para que podamos revisar estos temas con calma y resolver las dudas que se vayan generando a lo largo de las clases, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, doctora. Bueno, No, doctora, todo perfecto, bien. perfecto. Entonces, yo ahorita ya no me da tiempo porque ya es tarde, ya tampoco los quiero cansar más. La próxima clase vamos a ver pertenencia de la prueba estadística y unos minutitos vamos a dedicarlos para que les enseñe cómo hacer una operación aritmética en SPSS, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si no sé, si se les pasó calcular el índice de masa corporal, eso lo podemos hacer desde SPSS sin problema. Incluso operaciones más complejas que, por ejemplo, lleven logaritmos, como calculamos el índice de masa corporal, eso también lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, la tarea para la próxima clase va a ser que hagan el cuadro uno de sus resultados. De ser posible, hagan el diseño arquitectónico para que al momento de que nosotros revisemos sus cuadros nos quede claro bien cuál fue su población de estudio, es decir, su estado basal, cuál fue la maniobra y cuál fue el desenlace que ustedes están buscando. Esto nos va a permitir nos va a permitir identificar de manera más rápida y sencilla qué es lo que tiene que tener su cuadro uno de resultados, ¿vale? Mañana temprano les voy a publicar la tarea y van a tener hasta lunes para entregarla antes de la medianoche, para que igual nos dé tiempo a nosotros y podamos hacerles observaciones. Entonces, si ya no hay más dudas de la clase de hoy, pues ya hasta aquí daríamos por terminado la clase y ya nada más que se cargue la grabación de la clase, se la subo al aula virtual, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, buenas noches a todos, que descansen.
Igualmente.